Donde termina la historia, comienza el enigma. Durante décadas, Israel e Irán han estado atrapados en una confrontación silenciosa que rara vez aparece en declaraciones oficiales. Sin embargo, detrás de discursos diplomáticos y negaciones públicas, una serie de operaciones extrañas, sabotajes inexplicados y muertes repentinas comenzaron a aparecer en informes de seguridad y archivos de inteligencia. Son episodios reales, documentados, pero nunca explicados por completo. 7 misterios que revelan una guerra que casi nadie admite que existe. 1. El asesinato de Mohsen Fakhrizadeh. El 27 de noviembre de 2020, el científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh viajaba por una carretera rural en las afueras de Teherán, cerca de la ciudad de Absard. Era una figura conocida dentro del aparato científico y militar de Irán, aunque durante años su nombre apenas había aparecido en medios internacionales. Diversos informes de inteligencia occidentales lo identificaban como una de las personas clave en el desarrollo del programa nuclear iraní. Dentro de Irán, ocupaba un cargo importante en el Ministerio de Defensa y supervisaba proyectos de investigación considerados altamente sensibles. Aquella tarde, Fakhrizadeh se desplazaba en un convoy de seguridad que incluía varios vehículos de escolta. El trayecto parecía rutinario. Sin embargo, en pocos minutos se convertiría en uno de los asesinatos más extraños y comentados de la historia reciente de Oriente Medio. Según los primeros reportes oficiales iraníes, el convoy fue atacado repentinamente por hombres armados. Se informó que un camión estacionado al borde de la carretera había explotado, obligando al vehículo del científico a detenerse. Inmediatamente después, varios atacantes abrieron fuego contra el automóvil. Fakhrizadeh resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital cercano, donde murió poco tiempo después. Las autoridades iraníes calificaron el hecho como un asesinato organizado por servicios de inteligencia extranjeros. Sin embargo, pocas horas más tarde comenzaron a surgir versiones diferentes que complicaron la reconstrucción del ataque. Testigos locales afirmaron que nunca vieron a un grupo de atacantes escapar de la escena. Algunos residentes dijeron haber escuchado disparos muy precisos, pero no observaron vehículos sospechosos ni movimientos de personas armadas en los alrededores. A medida que avanzaban las investigaciones, funcionarios iraníes comenzaron a describir un método de ataque mucho más inusual. Según declaraciones posteriores de miembros del Parlamento y del Ejército, el arma utilizada no había sido disparada directamente por personas presentes en el lugar. En cambio, afirmaron que se trataba de una ametralladora automatizada instalada dentro de una camioneta estacionada cerca de la carretera. La versión que terminó difundiendo la agencia de noticias iraní Fars describía un sistema controlado a distancia que habría sido operado mediante satélite. El arma, supuestamente equipada con tecnología de reconocimiento facial, habría disparado con precisión contra el vehículo del científico mientras evitaba dañar a su esposa, que se encontraba sentada a pocos centímetros de él. De acuerdo con ese relato, el dispositivo habría sido desmontado o destruido automáticamente después del ataque, eliminando gran parte de las pruebas físicas. Las autoridades iraníes aseguraron que el sistema había sido introducido clandestinamente en el país y montado con anticipación en la zona donde el convoy debía pasar. El asesinato generó una reacción inmediata en el gobierno iraní. Altos funcionarios acusaron públicamente a Israel de haber organizado la operación. Durante años, el gobierno israelí había señalado a Fakhrizadeh como una figura central en los proyectos nucleares iraníes. En 2018, durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había mencionado directamente el nombre del científico, al presentar documentos obtenidos de lo que Israel describía como archivos secretos del programa nuclear iraní. Aquella declaración había sido interpretada por algunos analistas como una señal pública de la importancia estratégica que Fakhrizadeh tenía para la inteligencia israelí. Sin embargo, Israel nunca confirmó oficialmente su participación en el asesinato. Como en muchos otros episodios relacionados con operaciones encubiertas, el gobierno israelí mantuvo silencio. Ninguna agencia internacional independiente pudo acceder completamente al lugar del ataque ni verificar todos los detalles técnicos descritos por las autoridades iraníes. Algunas organizaciones de inteligencia occidentales sugirieron que el operativo podría haber sido realizado con apoyo de redes locales dentro de Irán. Otras fuentes indicaron que el uso de sistemas automatizados aún no había sido demostrado de manera concluyente. La complejidad del ataque planteó numerosas preguntas.
Si el arma fue controlada remotamente, alguien debió haber tenido acceso previo a la carretera y al horario exacto del convoy. Fakhrizadeh no realizaba viajes públicos frecuentes, y sus movimientos solían mantenerse en secreto por razones de seguridad. Además, el convoy contaba con escolta armada. A pesar de estas medidas, el ataque se desarrolló en pocos minutos, y los responsables nunca fueron capturados. Los informes oficiales tampoco ofrecieron detalles completos sobre cómo el arma fue introducida en el país o quién instaló el sistema en la zona. En los meses siguientes, las autoridades iraníes anunciaron la detención de varias personas sospechosas de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros. Sin embargo, las identidades de esos detenidos no fueron divulgadas ampliamente, y la investigación nunca produjo una reconstrucción pública definitiva del operativo. Mientras tanto, el asesinato intensificó la tensión entre Irán e Israel, dos países que desde hace décadas mantienen una rivalidad estratégica que rara vez se reconoce de forma abierta. El nombre de Mohsen Fakhrizadeh había permanecido durante años en documentos clasificados y en informes de inteligencia poco accesibles al público. Tras su muerte, su figura comenzó a aparecer con frecuencia en reportes internacionales sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el episodio que terminó con su vida sigue rodeado de detalles contradictorios. Las versiones oficiales describen una operación altamente sofisticada realizada con tecnología avanzada, pero muchas de las pruebas que permitirían confirmar ese relato nunca fueron presentadas públicamente. Hasta hoy, el asesinato permanece como uno de los episodios más enigmáticos dentro de la serie de operaciones encubiertas que han marcado la confrontación silenciosa entre Israel e Irán. 2. El virus Stuxnet y el sabotaje del programa nuclear iraní. A finales de la década de 2000, el complejo nuclear de Natanz, en el centro de Irán, se había convertido en uno de los lugares más vigilados del país. Bajo varias capas de seguridad física y digital, miles de centrifugadoras giraban constantemente dentro de instalaciones subterráneas diseñadas para enriquecer uranio. El programa nuclear iraní llevaba años siendo observado con preocupación por varios gobiernos occidentales, que sospechaban que el país podía estar avanzando hacia el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, lo que comenzó a ocurrir dentro de Natanz alrededor de 2009 no parecía encajar con ningún tipo de sabotaje convencional. Las máquinas empezaron a fallar sin una causa aparente. Los técnicos iraníes notaron primero pequeñas irregularidades en el funcionamiento de las centrifugadoras. Algunos equipos comenzaban a vibrar de forma inusual, mientras que otros se apagaban repentinamente. Al principio, los ingenieros pensaron que se trataba de fallas técnicas comunes en maquinaria extremadamente delicada. Las centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio giran a velocidades muy altas, por lo que incluso una ligera variación puede provocar daños internos. Sin embargo, con el paso de los meses, el problema se intensificó. Varias máquinas se destruyeron sin que los sistemas de monitoreo indicaran ninguna anomalía previa. En ese momento, los operadores de la planta revisaron los registros informáticos que controlaban las centrifugadoras. Los sistemas indicaban que todo estaba funcionando dentro de los parámetros normales. Las pantallas de control mostraban velocidades estables y temperaturas seguras. Aún así, las máquinas seguían fallando en el mundo físico. Para los técnicos, la situación resultaba desconcertante. Las computadoras no registraban ningún error, pero el equipamiento continuaba deteriorándose. El misterio comenzó a aclararse en 2010, cuando una empresa de seguridad informática en Bielorrusia detectó un software extraño en el sistema de una compañía industrial que había recibido equipos de Irán. El programa no se comportaba como un virus común. En lugar de destruir archivos o robar información, parecía diseñado para infiltrarse en sistemas industriales específicos. Poco después, expertos en ciberseguridad de varios países comenzaron a analizar el código. El programa recibió el nombre de Stuxnet. El análisis técnico reveló un nivel de complejidad poco común en el mundo del malware. Stuxnet estaba diseñado para infiltrarse en computadoras que utilizaban sistemas de control industrial fabricados por la empresa Siemens. Estos sistemas eran precisamente los que gestionaban el funcionamiento de las centrifugadoras en Natanz. El virus tenía la capacidad de modificar secretamente la velocidad de rotación de las máquinas mientras enviaba datos falsos a los operadores. En las pantallas de control todo parecía normal, pero en realidad, las centrifugadoras estaban siendo forzadas a operar fuera de sus límites seguros. El código también incluía mecanismos extremadamente sofisticados para evitar ser detectado.
Stuxnet utilizaba certificados digitales robados de empresas tecnológicas legítimas, lo que hacía que el sistema operativo lo identificara como software confiable. Además, el programa podía propagarse a través de memorias USB, lo que le permitía infiltrarse incluso en redes informáticas que no estaban conectadas a Internet. Este detalle era particularmente importante, ya que muchas instalaciones nucleares operan en sistemas aislados precisamente para evitar ataques externos. Cuando los especialistas en seguridad informática terminaron de analizar el virus, concluyeron que su desarrollo había requerido recursos considerables. El código contenía múltiples vulnerabilidades desconocidas hasta entonces en el sistema operativo Windows, algo que normalmente solo descubren equipos altamente especializados. Además, Stuxnet no estaba diseñado para causar daños generales. Su objetivo era extremadamente específico. Solo se activaba cuando detectaba una configuración exacta de equipos industriales idéntica a la que existía en la planta de Natanz. A medida que la investigación internacional avanzaba, comenzaron a surgir informes que sugerían que el virus había sido creado como parte de una operación secreta destinada a frenar el programa nuclear iraní. Diversos medios estadounidenses y europeos publicaron reportes citando fuentes anónimas de inteligencia que señalaban a Estados Unidos e Israel como posibles responsables del desarrollo del malware. Según esas versiones, el proyecto habría sido parte de una operación conjunta conocida internamente como Olympic Games. Ninguno de los gobiernos mencionados confirmó oficialmente su participación. Funcionarios estadounidenses evitaron comentar sobre el origen del virus, mientras que las autoridades israelíes mantuvieron la política habitual de silencio en relación con operaciones encubiertas. Irán, por su parte, reconoció que el virus había afectado a varias de sus instalaciones industriales, aunque inicialmente restó importancia al impacto real del ataque. Con el tiempo, estimaciones de agencias internacionales indicaron que alrededor de 1.000 centrifugadoras en Natanz habrían sido dañadas o destruidas como resultado del sabotaje. Aunque el programa nuclear iraní continuó funcionando, algunos analistas consideraron que el ataque retrasó significativamente su avance técnico durante varios años. Al mismo tiempo, Stuxnet marcó un punto de inflexión en la historia de la guerra digital. Hasta ese momento, los ciberataques se habían utilizado principalmente para espionaje o robo de información. Stuxnet demostró que un programa informático podía causar daños físicos en infraestructuras industriales críticas. La operación también planteó nuevas preguntas sobre la naturaleza de los conflictos modernos. Por primera vez, un virus informático había sido utilizado aparentemente como arma estratégica contra instalaciones nucleares. A pesar de los numerosos estudios técnicos realizados sobre el malware, muchos aspectos de su creación siguen siendo desconocidos. Nunca se ha publicado una confirmación oficial sobre qué país desarrolló el programa, ni cómo fue introducido exactamente en los sistemas de Natanz. Tampoco se sabe cuántas personas participaron en el diseño del código, ni cuánto tiempo llevó construir una herramienta tan compleja. El virus Stuxnet continúa siendo analizado por expertos en ciberseguridad en todo el mundo. Su arquitectura y sus métodos de infiltración se estudian en universidades y centros de investigación, como uno de los ejemplos más avanzados de software diseñado para sabotaje industrial. Sin embargo, el episodio que llevó a su creación permanece envuelto en la misma discreción que caracteriza a muchas operaciones secretas entre estados. Décadas después del incidente, el origen completo del ataque sigue sin una explicación pública definitiva. 4. La explosión en la planta nuclear de Natanz. En la madrugada del 2 de julio de 2020, una explosión iluminó brevemente el cielo sobre el complejo nuclear de Natanz, en el centro de Irán. El destello fue visible desde varios kilómetros de distancia, y poco después comenzaron a circular fotografías en redes sociales que mostraban una columna de humo elevándose desde el interior de la instalación. Natanz era uno de los centros más sensibles del programa nuclear iraní. Gran parte de sus instalaciones se encontraban bajo tierra, protegidas por capas de concreto y acero diseñadas para resistir ataques aéreos. Por esa razón, cualquier incidente dentro del complejo generaba inmediatamente atención internacional. Las primeras declaraciones oficiales iraníes describieron el suceso como un incidente industrial ocurrido en un edificio de apoyo dentro del complejo. Funcionarios de la Organización de Energía Atómica de Irán afirmaron que la explosión había tenido lugar en una instalación utilizada para el ensamblaje de centrifugadoras avanzadas. Según esas declaraciones, no se habían registrado víctimas ni fugas de material radiactivo.
Las autoridades también señalaron que la mayor parte del programa nuclear continuaba operando con normalidad. Sin embargo, las imágenes satelitales que comenzaron a difundirse en los días siguientes mostraban daños más significativos de lo que se había sugerido inicialmente. Fotografías captadas por empresas comerciales de observación terrestre revelaban que uno de los edificios principales del complejo había sido parcialmente destruido. El techo parecía haber sido arrancado por una explosión interna y grandes secciones de la estructura habían colapsado. Analistas de inteligencia que estudiaron las imágenes señalaron que el edificio afectado estaba asociado con el desarrollo de nuevas generaciones de centrifugadoras destinadas a enriquecer uranio con mayor eficiencia. El incidente no ocurrió en un contexto aislado. Durante las semanas previas, varios eventos extraños habían tenido lugar en instalaciones militares e industriales iraníes. Se habían reportado incendios y explosiones en fábricas, depósitos de combustible y centros de investigación. Aunque algunos de esos incidentes fueron atribuidos a accidentes industriales, la frecuencia con la que ocurrían empezó a generar sospechas dentro del propio país. Pocos días después de la explosión en Natanz, varios medios internacionales informaron que funcionarios de inteligencia de Oriente Medio consideraban el incidente como un posible acto de sabotaje. Algunos reportes citaban fuentes anónimas que sugerían la participación de Israel en la operación. Desde hacía años, el gobierno israelí había declarado públicamente que impediría por todos los medios que Irán desarrollara armas nucleares. Sin embargo, como en otras ocasiones relacionadas con operaciones encubiertas, ninguna autoridad israelí confirmó o negó su participación. Dentro de Irán, las investigaciones oficiales avanzaban con cautela. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional anunció que había determinado la causa del incidente, pero indicó que los detalles no se harían públicos por razones de seguridad. Esta declaración generó aún más incertidumbre. Si se trataba de un accidente industrial, no estaba claro por qué la información debía mantenerse en secreto. Si había sido un sabotaje, las autoridades tampoco revelaron cómo se habría ejecutado. Con el paso de las semanas comenzaron a aparecer versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Algunos informes de inteligencia filtrados a la prensa occidental sugerían que el daño había sido causado por un dispositivo explosivo introducido previamente dentro del edificio. Según esa versión, el artefacto habría sido colocado meses antes por una red clandestina que operaba dentro del país. Otros analistas indicaron que la explosión podría haber sido resultado de un ataque cibernético que alteró los sistemas de control de la instalación, provocando una reacción en cadena en el equipamiento industrial. Otra posibilidad discutida por expertos en seguridad era el uso de drones o armas de precisión lanzadas desde fuera del complejo. Aunque Natanz estaba protegido por sistemas de defensa aérea y vigilancia permanente, algunos especialistas señalaron que los avances en tecnología de drones permitían realizar ataques discretos con dispositivos pequeños y difíciles de detectar. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente. Mientras tanto, funcionarios iraníes reconocieron gradualmente que el daño causado por la explosión había sido considerable. La instalación afectada era clave para la producción de centrifugadoras avanzadas, y su destrucción obligó a retrasar varios proyectos tecnológicos del programa nuclear. En declaraciones posteriores, el portavoz de la Organización de Energía Atómica indicó que la reconstrucción del edificio tomaría tiempo y requeriría nuevas medidas de seguridad. El incidente también generó preocupación entre los organismos internacionales encargados de monitorear las actividades nucleares de Irán. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica continuaron supervisando otras partes del complejo de Natanz, pero no tuvieron acceso completo a todos los detalles de lo ocurrido en el edificio dañado. Esto dejó muchas preguntas sin respuesta sobre la naturaleza exacta de la explosión. Con el paso de los meses, el episodio fue desapareciendo gradualmente de los titulares internacionales, pero nunca se presentó una explicación pública definitiva. Las autoridades iraníes insistieron en que el incidente estaba bajo investigación y que las medidas de seguridad habían sido reforzadas. Al mismo tiempo, diversos reportes de inteligencia continuaron sugiriendo que la explosión formaba parte de una campaña más amplia destinada a obstaculizar el desarrollo nuclear iraní. Natanz siguió siendo uno de los centros más vigilados del programa nuclear del país. Años después del incidente, nuevas instalaciones subterráneas comenzaron a construirse en zonas aún más protegidas del complejo. Sin embargo, el episodio ocurrido aquella madrugada de julio dejó una marca persistente en la historia del lugar.
A pesar de las investigaciones internas, de las imágenes satelitales y de los numerosos informes de inteligencia que circularon posteriormente, el origen exacto de la explosión que destruyó parte de la planta nuclear de Natanz nunca fue explicado públicamente con claridad. 5. Los asesinatos de científicos nucleares iraníes entre 2010 y 2012. Entre 2010 y 2012, una serie de ataques dirigidos contra científicos nucleares iraníes comenzó a generar preocupación dentro del gobierno de Irán y entre observadores internacionales. En un periodo relativamente corto, varios especialistas vinculados al programa nuclear del país murieron en atentados que ocurrieron principalmente en Teherán. Los incidentes compartían características similares: ataques rápidos, ejecutados en espacios públicos, con métodos precisos que parecían diseñados para eliminar objetivos específicos sin causar grandes daños colaterales. Las autoridades iraníes afirmaron desde el principio que los asesinatos formaban parte de una campaña organizada por servicios de inteligencia extranjeros. El primero de estos ataques ocurrió el 12 de enero de 2010. Esa mañana, el profesor Masoud Ali Mohammadi, físico de la Universidad de Teherán, salió de su casa en el norte de la ciudad para comenzar su jornada habitual. Cuando caminaba cerca de su vehículo, una motocicleta estacionada en la calle explotó repentinamente. La detonación fue lo suficientemente fuerte como para destruir varios automóviles cercanos y romper ventanas de edificios cercanos. Ali Mohammadi murió en el acto. Las autoridades iniciaron inmediatamente una investigación que concluyó que el explosivo había sido colocado deliberadamente para atacar al científico. Meses después, el 29 de noviembre de 2010, dos ataques casi simultáneos tuvieron lugar en diferentes zonas de Teherán. En uno de ellos, el científico nuclear Majid Shahriari conducía su automóvil cuando dos hombres en motocicleta se acercaron al vehículo en medio del tráfico. Uno de los atacantes colocó un dispositivo explosivo magnético en la puerta del automóvil antes de alejarse rápidamente. La bomba detonó segundos después. Shahriari murió como resultado de la explosión. Su esposa, que se encontraba en el vehículo, sobrevivió con heridas. Ese mismo día, otro científico nuclear, Fereydun Abbasi Davani, fue atacado mediante un método similar. Mientras conducía por una avenida de la ciudad, una motocicleta se acercó a su automóvil y colocó un artefacto explosivo en la puerta. En este caso, Abbasi Davani logró abandonar el vehículo junto con su esposa antes de que la bomba detonara. Ambos sobrevivieron al ataque. Años más tarde, Abbasi Davani ocuparía un cargo importante dentro de la Organización de Energía Atómica de Irán. La serie de ataques continuó el 23 de julio de 2011 con la muerte de Dariush Rezaianejad. Ese día, el científico se encontraba frente a su casa en Teherán, cuando dos hombres armados en motocicletas se aproximaron y abrieron fuego. Rezaianejad recibió varios disparos y murió poco después en un hospital cercano. Su esposa resultó herida durante el ataque. En ese momento, algunas agencias de noticias informaron que el científico estaba vinculado a proyectos electrónicos relacionados con sistemas de defensa, aunque los detalles exactos de su trabajo nunca fueron completamente divulgados. El episodio más conocido de esta serie ocurrió el 11 de enero de 2012, cuando el científico Mostafa Ahmadi Roshan murió en una explosión en el centro de Teherán. Roshan era un ingeniero químico que trabajaba en la instalación nuclear de Natanz. Aquella mañana conducía su automóvil por una avenida concurrida cuando una motocicleta se acercó al vehículo. Según los informes de la policía, uno de los atacantes colocó una bomba magnética en la puerta del automóvil y escapó rápidamente. La explosión ocurrió poco después, causando la muerte inmediata de Roshan y de su conductor. La repetición del mismo método en varios de los ataques llamó la atención de investigadores y analistas de seguridad. Las bombas magnéticas utilizadas podían adherirse rápidamente a la superficie metálica de un vehículo y detonarse con un temporizador o control remoto. Este tipo de dispositivo permitía ejecutar ataques precisos en medio del tráfico urbano, reduciendo el tiempo necesario para que los atacantes permanecieran cerca del objetivo. Las autoridades iraníes acusaron públicamente a Israel de estar detrás de los asesinatos. Funcionarios del gobierno afirmaron que los ataques eran parte de un intento sistemático de debilitar el programa nuclear del país mediante la eliminación de científicos clave. También señalaron que algunos de los sospechosos detenidos durante las investigaciones confesaron haber sido entrenados por servicios de inteligencia extranjeros.
Israel, por su parte, nunca reconoció oficialmente ninguna participación en estos asesinatos. Funcionarios israelíes mantuvieron silencio ante las acusaciones, siguiendo una política habitual de no comentar sobre operaciones de inteligencia. Sin embargo, varios medios internacionales publicaron reportes citando fuentes anónimas que sugerían la posible implicación del servicio de inteligencia israelí, conocido como Mossad. Ninguna de esas versiones fue confirmada de manera oficial. En 2012, las autoridades iraníes anunciaron la detención de varias personas acusadas de colaborar con los ataques. Algunos de los detenidos aparecieron en la televisión estatal iraní realizando confesiones sobre su supuesta participación en los atentados y sobre contactos con agentes extranjeros. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron posteriormente que estas confesiones podían haber sido obtenidas bajo presión, y la información sobre los procesos judiciales posteriores fue limitada. A lo largo de esos años, los asesinatos generaron preocupación entre científicos e investigadores que trabajaban en instituciones vinculadas al programa nuclear iraní. El gobierno reforzó las medidas de seguridad para los especialistas que participaban en proyectos estratégicos. Algunos científicos comenzaron a desplazarse con escoltas o modificaron sus rutinas diarias para evitar posibles ataques. Para la comunidad internacional, la serie de asesinatos reveló un nivel de confrontación poco visible entre Irán y sus adversarios. Aunque el conflicto entre ambos lados se desarrollaba principalmente en el ámbito diplomático y estratégico, estos incidentes demostraban que también existía una dimensión clandestina, que incluía operaciones encubiertas y ataques dirigidos. A pesar de las investigaciones realizadas dentro de Irán y de las numerosas acusaciones públicas, muchos detalles sobre los responsables reales de estos asesinatos nunca fueron aclarados de forma definitiva. No se publicó una reconstrucción completa de cómo se planificaron los ataques ni quién coordinó las operaciones en el terreno. Con el paso del tiempo, los casos fueron desapareciendo gradualmente de los titulares internacionales. Sin embargo, las muertes de varios científicos nucleares iraníes entre 2010 y 2012 continúan siendo uno de los episodios más misteriosos dentro de la larga confrontación secreta entre Irán e Israel. 6. Los misteriosos ataques contra petroleros iraníes en el mar, 2019 a 2021. A partir de 2019, comenzaron a registrarse una serie de incidentes extraños en rutas marítimas que conectan el Golfo Pérsico con el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Varios petroleros vinculados al comercio de petróleo iraní sufrieron explosiones, daños estructurales o sabotajes mientras navegaban por estas aguas estratégicas. En muchos de los casos no hubo testigos directos ni responsables identificados, pero los patrones repetidos de los ataques llevaron a algunos analistas a describir estos eventos como parte de una guerra marítima silenciosa entre Irán e Israel. Uno de los primeros episodios que llamó la atención internacional ocurrió en mayo de 2019, cuando varios buques petroleros en el Golfo de Omán reportaron daños provocados por explosiones cerca de sus cascos. Imágenes difundidas posteriormente mostraban agujeros circulares en las estructuras metálicas de los barcos, lo que sugería la posible colocación de minas adheridas al casco. Aunque estos incidentes involucraban embarcaciones de diferentes países, algunos informes de inteligencia indicaron que el objetivo podía estar relacionado con el transporte de petróleo iraní bajo sanciones internacionales. Los incidentes continuaron en los meses siguientes en diferentes zonas marítimas. Algunos barcos reportaron explosiones mientras navegaban en rutas comerciales habituales. En otros casos, las tripulaciones detectaron daños al llegar a puerto, sin haber observado el momento exacto en que ocurrió el sabotaje. Las autoridades marítimas internacionales comenzaron a investigar si los ataques estaban siendo realizados mediante dispositivos explosivos colocados por buzos o mediante pequeñas embarcaciones que se acercaban discretamente a los buques. En febrero de 2021 ocurrió uno de los episodios más comentados de esta serie. El buque carguero MV Helios Rey, propiedad de una empresa israelí, sufrió una explosión mientras navegaba en el Golfo de Omán. La nave transportaba vehículos comerciales y se dirigía hacia Singapur cuando una detonación dañó ambos lados del casco. La tripulación no resultó herida, pero el barco se vio obligado a dirigirse a un puerto cercano para realizar reparaciones. Funcionarios israelíes señalaron que el ataque podía estar relacionado con Irán, aunque no presentaron pruebas públicas concluyentes. Semanas después, otro incidente atrajo nuevamente la atención internacional.
En marzo de 2021, el buque iraní Savis, que se encontraba anclado en el Mar Rojo desde hacía varios años, sufrió una explosión que dañó su casco. El Savis era un barco que oficialmente estaba registrado como embarcación de carga, pero varios gobiernos occidentales afirmaban que funcionaba como base logística para operaciones iraníes en la región. Informes de inteligencia sugerían que el barco podía estar apoyando a fuerzas aliadas de Irán en Yemen. Medios internacionales citaron fuentes anónimas que indicaban que la explosión del Savis podría haber sido provocada por una mina marina colocada bajo el casco. Algunos reportes sugirieron que el ataque había sido llevado a cabo por fuerzas israelíes en respuesta a incidentes anteriores contra barcos vinculados a Israel. Como en otros casos similares, ninguna autoridad israelí confirmó oficialmente su participación. La serie de incidentes continuó durante los meses siguientes. Informes publicados por varios periódicos internacionales afirmaban que decenas de barcos vinculados directa o indirectamente con Irán habían sufrido daños desde 2019. Algunos de estos buques transportaban petróleo destinado a mercados internacionales, mientras que otros participaban en rutas comerciales que evitaban las sanciones económicas impuestas al país. Analistas marítimos señalaron que muchos de los ataques parecían diseñados para causar daños limitados. En la mayoría de los casos, las explosiones afectaban partes específicas del casco sin hundir completamente los barcos. Este patrón llevó a algunos expertos a sugerir que el objetivo podía ser enviar advertencias estratégicas o interrumpir temporalmente las rutas comerciales sin provocar víctimas masivas ni desastres ambientales. El uso de minas adheridas al casco de los buques fue una de las hipótesis más discutidas por investigadores. Este tipo de dispositivos puede ser colocado por buzos especializados o mediante pequeños vehículos submarinos. Las minas pueden programarse para detonar horas después de ser instaladas, lo que dificulta identificar el momento exacto del ataque. Además, en aguas internacionales es complicado rastrear la presencia de embarcaciones pequeñas que puedan acercarse a los barcos sin ser detectadas. Otra posibilidad analizada por expertos era el uso de drones navales o explosivos controlados a distancia. Durante los últimos años, varios países han desarrollado embarcaciones no tripuladas capaces de transportar explosivos y acercarse a objetivos marítimos sin necesidad de operadores humanos a bordo. Sin embargo, en la mayoría de los incidentes ocurridos entre 2019 y 2021 no se encontraron restos claros de estos dispositivos. Mientras tanto, los gobiernos involucrados mantenían declaraciones ambiguas sobre lo ocurrido. Irán acusaba a Israel de llevar a cabo ataques encubiertos contra su comercio marítimo. Israel, por su parte, evitaba confirmar esas acusaciones y señalaba que Irán también había estado involucrado en operaciones contra barcos vinculados a intereses israelíes en la región. Ninguna de estas acusaciones fue acompañada por investigaciones públicas completas. El fenómeno comenzó a ser descrito por algunos analistas como una guerra en las sombras en el mar. A diferencia de los conflictos navales tradicionales, estos incidentes ocurrían sin anuncios oficiales, sin enfrentamientos abiertos y sin declaraciones de guerra. Los daños se producían en silencio, lejos de la cobertura mediática constante que suelen tener los conflictos militares convencionales. A pesar de la cantidad de reportes publicados por medios internacionales y de las investigaciones realizadas por autoridades marítimas, muchos de estos incidentes nunca recibieron una explicación definitiva. En la mayoría de los casos no se identificó públicamente a los responsables directos, ni se revelaron detalles completos sobre la forma en que se ejecutaron los ataques. Las rutas marítimas que conectan el Golfo Pérsico con el Mar Mediterráneo continúan siendo algunas de las más transitadas del mundo, pero durante esos años también se convirtieron en el escenario de una serie de sabotajes silenciosos cuya autoría permanece en gran medida sin confirmación oficial. 7. El sabotaje en instalaciones militares iraníes con drones desconocidos, 2022 a 2023. En la noche del 28 de enero de 2023, varias explosiones fueron escuchadas cerca de una instalación militar en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán. La zona albergaba un complejo industrial vinculado al Ministerio de Defensa iraní, donde se realizaban investigaciones relacionadas con tecnología militar avanzada, incluyendo sistemas de misiles y producción de drones. Poco después de la medianoche, residentes cercanos reportaron haber escuchado el sonido de pequeños objetos volando a baja altura antes de que se produjeran varias detonaciones dentro del perímetro del complejo. Las autoridades iraníes confirmaron horas más tarde que el sitio había sido atacado por drones.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, 3 vehículos aéreos no tripulados se aproximaron al complejo y fueron interceptados por los sistemas de defensa del lugar. Uno de los drones fue destruido antes de alcanzar su objetivo, mientras que los otros 2 lograron impactar el techo de uno de los edificios del complejo. Las autoridades afirmaron que los daños habían sido limitados y que el ataque no había provocado víctimas. Sin embargo, las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraban una escena más compleja. Videos grabados desde edificios cercanos captaron el momento de las explosiones y el resplandor que iluminó brevemente el cielo sobre la ciudad. En algunos de esos registros también se podían escuchar disparos de sistemas defensivos intentando interceptar los objetos en el aire. Aunque la magnitud real del daño no quedó clara, el incidente generó preguntas inmediatas sobre cómo drones desconocidos habían logrado acercarse a una instalación militar protegida en el interior del país. Poco después del ataque, varios medios internacionales comenzaron a citar fuentes anónimas de inteligencia que sugerían la posible participación de Israel. Según esos reportes, la operación habría sido dirigida contra instalaciones que participaban en la producción de armamento, utilizado por fuerzas aliadas de Irán en distintos conflictos regionales. Ningún funcionario israelí confirmó estas afirmaciones, manteniendo la política habitual de silencio en relación con operaciones militares encubiertas. El ataque en Isfahán no fue un evento aislado. Durante los años 2022 y 2023 se registraron varios incidentes similares en diferentes instalaciones militares iraníes. Algunos de estos eventos involucraron explosiones en depósitos de armas o fábricas vinculadas a la industria de defensa. En varios casos, las autoridades iraníes señalaron que los ataques habían sido realizados con drones pequeños capaces de volar a baja altura y con poca firma de radar. Este tipo de vehículos aéreos no tripulados se ha vuelto cada vez más común en operaciones militares modernas. Los drones pequeños pueden transportarse fácilmente, ensamblarse rápidamente y lanzarse desde distancias relativamente cortas. Además, su tamaño reducido dificulta su detección por sistemas de defensa aérea diseñados para interceptar aeronaves más grandes o misiles. En algunos casos, estos dispositivos pueden llevar pequeñas cargas explosivas diseñadas para impactar directamente contra estructuras específicas. Los investigadores iraníes indicaron que algunos de los drones utilizados en estos ataques parecían haber sido lanzados desde dentro del territorio iraní. Esta posibilidad generó preocupación dentro de las autoridades, ya que sugería la existencia de redes clandestinas capaces de operar en el interior del país. Según informes de seguridad publicados en medios iraníes, varios sospechosos fueron detenidos durante las investigaciones posteriores al ataque de Isfahán. Algunos funcionarios afirmaron que ciertos individuos arrestados habían colaborado con servicios de inteligencia extranjeros. Sin embargo, los detalles de esas investigaciones no fueron divulgados completamente al público. Las identidades de los detenidos y las pruebas presentadas en su contra permanecieron en gran parte clasificadas. Este patrón ha sido común en varios casos relacionados con operaciones de sabotaje dentro del país. Mientras tanto, analistas militares internacionales observaron que el uso de drones para ataques encubiertos representaba una evolución en las tácticas de confrontación indirecta entre estados. A diferencia de los ataques aéreos convencionales, que requieren aeronaves tripuladas o misiles visibles en los sistemas de radar, los drones pequeños pueden operar con un nivel de discreción mucho mayor. Esto permite realizar operaciones precisas sin provocar una escalada militar inmediata. En el caso de Irán, varias instalaciones militares y centros de investigación están dispersos por todo el territorio, algunos de ellos ubicados cerca de áreas urbanas. Aunque estos complejos cuentan con sistemas de seguridad y defensa, proteger completamente cada instalación contra drones pequeños representa un desafío técnico considerable. En muchos países, los sistemas de defensa aérea fueron diseñados originalmente para enfrentar amenazas más grandes y rápidas. Tras el incidente de Isfahán, las autoridades iraníes anunciaron que reforzarían las medidas de seguridad en instalaciones militares sensibles. También se informó que se estaban desarrollando nuevos sistemas diseñados específicamente para detectar y neutralizar drones pequeños. Sin embargo, los detalles sobre estas mejoras tecnológicas no fueron explicados públicamente. Los ataques con drones durante esos años se convirtieron en otro capítulo dentro de la larga confrontación indirecta entre Irán y sus adversarios regionales. Aunque los incidentes fueron documentados por medios de comunicación,
grabaciones de video y declaraciones oficiales, la información sobre quién planificó exactamente estas operaciones permanece limitada. Las investigaciones iraníes sobre el ataque en Isfahán concluyeron oficialmente que los sistemas de defensa habían logrado interceptar la mayor parte de los drones y que el daño había sido mínimo. Sin embargo, las circunstancias que permitieron que los dispositivos se acercaran al complejo militar nunca fueron descritas completamente. Tampoco se publicó una explicación detallada sobre el origen de los drones ni sobre las rutas utilizadas para lanzarlos. A pesar de los informes publicados por distintos gobiernos y de las especulaciones presentadas por analistas de seguridad, el ataque con drones contra instalaciones militares iraníes entre 2022 y 2023 sigue siendo un episodio rodeado de incertidumbre. Las explosiones registradas en Isfahán y en otros puntos del país dejaron una serie de preguntas abiertas sobre quién ejecutó las operaciones, cómo se organizaron y qué redes permitieron que estos dispositivos llegaran hasta instalaciones consideradas estratégicas dentro del territorio iraní. Durante décadas, muchas de estas operaciones permanecieron ocultas entre informes clasificados, declaraciones ambiguas y silencios oficiales. Los hechos existen, los incidentes fueron documentados, pero las respuestas completas nunca llegaron. Entre sabotajes, asesinatos y ataques invisibles, esta confrontación sigue desarrollándose lejos de cualquier explicación pública definitiva.